Cuando la gente piensa en la espiritualidad de los nativos americanos en el siglo XIX, a menudo se imagina pipas de la paz y fogatas. Pero la realidad era mucho más intensa. Muchos rituales eran físicamente exigentes, emocionalmente crudos y profundamente sagrados. No estaban destinados a impresionar. Su propósito era conectar el cuerpo, el espíritu y la tierra de maneras poderosas. Algunos implicaban perforar la piel. Otros requerían pasar días sin comer ni dormir. Uno terminaba con una niña ofrecida al cielo. Estos son los rituales nativos americanos más intensos registrados entre 1800 y 1890. Y comienza con el remodelado del cráneo de un bebé. Deformación craneal. Mucho antes de que los colonos estadounidenses llegaran a la frontera, varias naciones nativas practicaban una forma de modificación corporal que podría sorprender al público moderno. Moldeaban suavemente los cráneos de sus bebés. No mediante cirugía o fuerza, sino a través de una presión gradual y cuidadosa. Entre grupos como los Chinook, Choctaw y Caddo, era costumbre colocar la cabeza del bebé entre tablas acolchadas o envolverla suavemente con tela. Con el tiempo, el cráneo en desarrollo crecía con una forma aplanada o alargada. Contrario a los temores modernos, esto no causaba daño ni se consideraba doloroso. De hecho, se consideraba una marca de belleza, fortaleza y pertenencia cultural. Una frente o forma de cráneo distintiva identificaba al niño como parte de la comunidad. Entre los Chinook, la práctica era tan común que los forasteros los llamaban cabezas planas, un nombre registrado en los primeros textos antropológicos, aunque no era el término que el propio pueblo usaba para sí mismo. Para principios de 1800, estas prácticas comenzaron a desaparecer bajo la presión de misioneros y funcionarios del gobierno. Sin embargo, el significado cultural detrás de ellas perduró. Moldear a un niño no era solo algo físico, también era espiritual. Se trataba de linaje, identidad y de preparar el alma para su viaje por la vida. La ceremonia O'Keefe de los Mandan. Entre el pueblo Mandan, del Alto Río Missouri, una ceremonia a mediados del verano destacaba por su intensidad física y profundidad espiritual. Conocido como el O'Keefe, este ritual era un rito sagrado de renovación. Un encuentro público de 4 días marcado por ayuno, cantos, danzas y poderosas muestras de devoción. La ceremonia tenía lugar en una cabaña medicinal especialmente construida, hecha de tierra y madera. Estaba diseñada no solo como un espacio físico, sino como un recipiente espiritual. Cada parte de la capa era simbólica. Su secuencia recreaba eventos clave de la cosmología Mandan. La creación del mundo, la llegada de Korn, las primeras pruebas de la humanidad y el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. En el centro del ritual estaban los jóvenes, voluntarios que habían pasado meses preparando sus mentes y cuerpos mediante el aislamiento, el ayuno estricto y la oración enfocada. Entraban en la cabaña de la medicina no como niños, sino como suplicantes. Se ofrecían a los espíritus con la esperanza de recibir fuerza, visiones y una conexión más profunda con lo divino. Estas pruebas no eran forzadas. Eran aceptadas voluntariamente como actos de valentía y humildad. Dentro de la cabaña, los participantes se sometían a una serie de pruebas espirituales. En el momento más impactante del O'Keefe, los hombres eran suspendidos del techo por estacas de madera insertadas a través de los músculos del pecho o los hombros. Estas cuerdas los levantaban del suelo, sus cuerpos colgando en silencio, balanceándose entre la tierra y el cielo. El dolor formaba parte de la ofrenda. Simbolizaba su disposición a sufrir por el bienestar de la tribu y a demostrar su confianza en los espíritus. En algunos casos, se ataban cráneos de búfalo a las espaldas o tobillos de los hombres. Estos objetos pesados debían ser arrastrados en círculos lentos y deliberados alrededor de la cabaña o del terreno ceremonial. El peso representaba la carga, el sacrificio y las pruebas de la vida. Cada paso dado era un gesto de resistencia y devoción. Se creía que aquellos que soportaban el dolor sin gritar recibían visiones y bendiciones.
Para los Mandan, estos rituales eran sagrados, pero para los forasteros del siglo XIX, exploradores, misioneros y oficiales del ejército, a menudo parecían brutales o bárbaros. Artistas como George Catlin, quien presenció e ilustró la ceremonia en la década de 1830, se sintieron tanto horrorizados como asombrados por su intensidad emocional y física, pero Catlin, en su mérito, reconoció su profundo significado espiritual y la describió con reverencia. Después de una devastadora epidemia de viruela en el año 1837 que afectó profundamente a los Mandan, la práctica ya no se continuó. Festín de perros. Para muchas naciones nativas de las llanuras, los perros eran mucho más que compañeros. Eran guardianes, cazadores y mensajeros espirituales. En algunas de las ceremonias más sagradas, eran honrados de maneras que pueden ser difíciles de comprender desde una perspectiva moderna. Entre grupos como los Lakota, Hidatsa y Assiniboine, el festín de perros era un acto ceremonial de gratitud y ofrenda. Los perros eran profundamente respetados y en momentos raros y de gran significado eran entregados como ofrendas en rituales comunitarios. La intención no era la crueldad, era la reverencia. Antes de las grandes cacerías, batallas o reuniones espirituales, la comunidad preparaba una comida compartida que incluía un perro. Se le cantaba al animal, se oraba por él y se le daba las gracias. Se creía que su espíritu llevaba las oraciones al reino espiritual y servía como guía entre mundos. Para los colonos y misioneros euroamericanos del siglo XIX, la práctica parecía perturbadora, pero a menudo malinterpretaron su significado. El perro no era visto como inferior, sino como sagrado. Renunciar a él se consideraba uno de los mayores regalos que una persona podía hacer. Con el tiempo, la fiesta del perro fue decayendo bajo la presión legal y cultural, pero su recuerdo perdura. En historias y tradiciones orales, el perro es recordado no solo como un ayudante, sino como un ser espiritual digno de honor. Danza de la serpiente. En las altas mesetas desérticas de lo que hoy es el norte de Arizona, el pueblo Hopi practicaba una ceremonia que tanto fascinaba como asustaba a los forasteros. Se llamaba la danza de la serpiente, y sigue siendo una de las tradiciones visualmente más impactantes registradas en el siglo XIX. Como parte de su calendario espiritual más amplio, los sacerdotes y bailarines Hopi trabajaban con serpientes vivas, incluidas serpientes de cascabel, las cuales eran tratadas con cuidado y profunda reverencia. Se creía que estas serpientes eran mensajeras del inframundo, portadoras de oraciones por la lluvia e intermediarias espirituales. La ceremonia era cuidadosamente programada y preparada. Durante días antes, las serpientes eran recogidas con respeto de las tierras circundantes. Los bailarines se purificaban a través de la oración, la abstinencia y el lavado ritual. Se cantaban canciones especiales y se quemaban hierbas sagradas para preparar el espacio ceremonial. Cada movimiento en la danza tenía un significado simbólico, reflejando la relación de la tribu con la naturaleza y los ciclos del clima. Durante la danza, las serpientes eran sostenidas con delicadeza, colocadas sobre los hombros y a veces incluso acercadas a la boca, no para impresionar, sino para mostrar confianza y armonía entre el ser humano y el espíritu. Otro bailarín, conocido por su presencia calmada, ayudaba a mantener a la serpiente relajada y segura. Ningún animal resultaba herido durante el ritual. Al final de la ceremonia, las serpientes eran liberadas de nuevo en la naturaleza, llevando consigo las bendiciones. Para los colonos y misioneros visitantes, la ceremonia a menudo parecía aterradora, pero para los Hopi era una expresión sagrada de equilibrio, devoción y armonía con el entorno. Era una oración en movimiento, un gesto de respeto hacia las fuerzas invisibles que gobernaban la vida en el desierto. El ritual de la estrella de la mañana. Entre los Skidipani, la estrella de la mañana no era solo un punto brillante en el cielo. Era una fuerza divina. Según la tradición, la estrella de la mañana era masculina y la estrella de la tarde, femenina. Su unión dio origen al primer ser humano y aseguró el equilibrio entre la tierra y el cielo.
Esta creencia dio lugar a una de las ceremonias más solemnes y raras jamás registradas entre las tribus de las llanuras. La ceremonia de la estrella de la mañana no se celebraba regularmente, solo tenía lugar en primavera y únicamente cuando el planeta Marte aparecía como la estrella de la mañana. Un hombre respetado de la tribu debía recibir una visión en un sueño en la que la estrella de la mañana le ordenaba realizar la ceremonia. Luego consultaba con el sacerdote que custodiaba el paquete de la estrella de la mañana. Ambos lloraban, conscientes del peso del deber que recaía sobre ellos. El visionario, ahora obligado a cumplir la petición, se preparaba para la guerra. Junto a voluntarios, lideraba una incursión para capturar a una niña de edad apropiada de una aldea enemiga. Al regresar, la entregaban al sacerdote. Ella no era tratada como prisionera. Se la mantenía en aislamiento, se le daba comida y agua, se le vestía con ropas sagradas y se le purificaba ritualmente. Durante 5 días vivió en aislamiento ceremonial. Recibía comida y agua. Era adornada con vestimentas sagradas y se le enseñaba el significado espiritual de lo que estaba por suceder. Ya no era vista como humana, sino como una encarnación viviente de la estrella vespertina. En el último día, justo antes del amanecer, una procesión ceremonial la condujo fuera de la aldea hacia una estructura elevada, construida con maderas y materiales específicos. Este andamio simbolizaba el jardín de la estrella vespertina, entendido como la fuente de toda la vida vegetal y animal. La gente se reunía en silencio. Niños, hombres y bebés, llevados por sus madres, participaban en la procesión, cada uno representando la continuidad de la vida. Cuando el planeta Marte ascendía en el cielo, identificado por los esquite como la estrella de la mañana, el sacerdote principal y el portador de la visión dieron un paso al frente. Cada uno sostenía armas ceremoniales, una flecha sagrada que representaba la vida y el espíritu, y un garrote que representaba el poder cósmico. En el momento exacto de la alineación, estos objetos se usaron para completar el ritual. Se creía que el espíritu de la niña ascendía, regresando a las estrellas. Una vez realizado el acto, se hacía una incisión superficial en su pecho para liberar su fuerza vital. Esto no se hacía de manera violenta, era simbólico. Se creía que nutría la tierra y renovaba la fertilidad del suelo. Luego, los participantes colocaban ofrendas rituales alrededor del andamio y se movían en una formación lenta a su alrededor. Más tarde, el cuerpo de la niña era depositado suavemente sobre la tierra, habiendo cumplido su papel en el ciclo sagrado. Cuando se realizaba el gesto final, la comunidad caminaba lentamente alrededor de la plataforma y regresaba a sus hogares en silencio. Estas acciones no se interpretaban como castigo ni crueldad. Se creía que mantenían el equilibrio cósmico y aseguraban la renovación de la vida en las llanuras. El ritual se consideraba un deber, no una celebración. Algunos sacerdotes Pawnee lo llevaban a cabo con visible tristeza, sintiendo el peso de la responsabilidad más que aceptándola de buena gana. Con el tiempo, el conflicto interno creció. A principios de la década de 1830, un joven Pawnee llamado Patalasharo rechazó públicamente la tradición. Rescató a una niña cautiva y se negó a permitir que la ceremonia continuara. Sus acciones marcaron un punto de inflexión. Para el año 1838, la ceremonia de la estrella de la mañana terminó. Las presiones del cristianismo, la política de Estados Unidos y los cambios de creencias dentro de la tribu llevaron a su silenciosa desaparición. Hoy en día, se recuerda con una mezcla de asombro, tristeza y reflexión. Sigue siendo uno de los rituales más complejos y sobrecogedores registrados en las llanuras de Norteamérica. Sacrificio de caballos. En las culturas ecuestres de las llanuras americanas, los caballos eran mucho más que herramientas de guerra o de viaje. Eran compañeros en la supervivencia, símbolos de poder y compañeros espirituales. En momentos de gran transición, como la muerte de un jefe o guerrero, el caballo más confiable podía recibir un último papel. Entre los Crow, Cheyenne y Blackfoot, era costumbre liberar ritualmente a un caballo para que pudiera acompañar a su jinete al otro mundo. Se creía que en la otra vida,
el vínculo entre el ser humano y el caballo continuaría. El espíritu del caballo llevaría el alma a través de las llanuras, más allá de la vida. Estas ceremonias se realizaban con gran cuidado. Los caballos eran decorados con plumas, pintura y símbolos sagrados. Su liberación iba acompañada de oraciones, cantos y ofrendas espirituales. El acto no era uno de destrucción. Era un acto de continuidad y reverencia. En algunas comunidades, las ofrendas de caballos también formaban parte de ceremonias de sanación o danzas del sol. El animal nunca era tomado a la ligera. Su presencia era tanto espiritual como física. A medida que las leyes estadounidenses cambiaron y las prácticas ganaderas se modificaron, tales tradiciones fueron cada vez más restringidas. Aún así, para muchos que las recuerdan, el caballo sigue siendo más que un animal. Es un guía, un protector y un puente entre mundos. Danza del Sol. Entre muchas tribus de las llanuras, la danza del sol era la expresión más poderosa de devoción, resistencia y unidad. Practicada por los Lakota, Cheyenne, Arapaho, Crow, Blackfeet y otros, era más que una ceremonia. Era un voto, una ofrenda sagrada por el bienestar del pueblo, la tierra y el futuro. Celebrada a mediados del verano, a menudo cerca del solsticio, la danza del sol duraba de 4 a 8 días e implicaba una intensa preparación espiritual. Días antes del primer golpe de tambor, los danzantes comenzaban a ayunar de comida y agua, se reunían objetos sagrados. Las tiendas se disponían en un gran círculo para reflejar la armonía de la vida. Y en el centro se erguía el árbol de la danza del sol, un álamo alto y recto, recién cortado, bendecido y levantado, en posición vertical. Simbolizaba el eje entre la tierra y el cielo, el puente entre lo humano y lo divino. Alrededor de este árbol, los danzantes se movían al unísono, enfrentaban al sol, levantaban los brazos en oración y seguían el ritmo constante de los tambores y los cantos sagrados. Bailaban descalzos sobre la tierra caliente, desde el amanecer hasta el atardecer. Sus cuerpos estaban marcados con pintura. Llevaban silbatos de hueso de águila en la boca, soplando con cada respiración. El sonido era constante, agudo, penetrante y rítmico, destinado a llamar a los espíritus y enfocar la mente del danzante. Cada parte del ritual tenía un significado. Un fuego sagrado ardía día y noche, atendido por ayudantes que lo mantenían vivo como símbolo de la vida misma. Una pipa ceremonial, bendecida con salvia y pasto dulce, se pasaba de anciano a anciano, su humo elevándose en oración. Las mujeres preparaban objetos rituales, atados de salvia, pieles de búfalo, lazos de oración. Mientras tanto, los hombres construían la choza y atendían a los danzantes. Nada se hacía sin oración. En muchas tradiciones, la ceremonia incluía actos personales de sacrificio. Los danzantes podían elegir que les perforaran la piel del pecho o los hombros con pequeñas clavijas de madera o punzones de hueso. Estos se ataban a cuerdas de cuero crudo que llevaban al poste central o a pesos sagrados como cráneos de búfalo. El danzante se inclinaba hacia atrás lentamente, poniendo tensión en las cuerdas. Luego comenzaba a danzar. Algunos se movían durante horas, obteniendo fuerza del canto, la comunidad y el espíritu. Cuando las cuerdas se rompían, ya fuera por el movimiento o por el paso del tiempo, marcaba un momento de profunda liberación y transformación espiritual. Esto no era un espectáculo. No se trataba del dolor. Era una oración en movimiento, una ofrenda viva. Para los forasteros, la ceremonia a menudo era malinterpretada. En el año 1883, el gobierno de los Estados Unidos prohibió oficialmente la danza del sol como parte de una campaña más amplia para suprimir las religiones nativas. Los misioneros cristianos la condenaron. Los agentes federales la calificaron de pagana y bárbara. Algunos danzantes fueron arrestados, se allanaron los terrenos ceremoniales. Y aún así, muchas tribus continuaron en secreto, ocultando sus ritos sagrados en valles remotos y llanuras aisladas. A pesar de décadas de represión, la danza del sol sobrevivió. Nunca fue olvidada.
Hoy en día, la danza del sol ha regresado a muchas comunidades nativas. Sigue siendo físicamente intensa, pero continúa inspirando fortaleza, identidad y conexión espiritual. Búsqueda de visión. Para muchas naciones nativas de las llanuras y el oeste, convertirse en adulto no tenía que ver con cumpleaños o hitos legales. Se trataba de confrontar el yo, enfrentar lo desconocido y entrar en un diálogo sagrado con el mundo espiritual. Este rito de paso era conocido como la búsqueda de visión. Entre los Lakota se llamaba Hamblecheapi, que significa llorar por una visión. Lo practicaban no solo los jóvenes que llegaban a la mayoría de edad, sino también los guerreros que buscaban orientación, los líderes espirituales que buscaban renovación y los ancianos que se preparaban para la próxima vida. El ritual fue solitario e intenso. Una persona iría sola a un lugar sagrado, a menudo una montaña o una meseta alta. Ayunarían de comida y agua, permanecerían sin refugio y rezarían en silencio, durante 1 a 4 días. Las visiones podían presentarse de muchas formas: un sueño, un símbolo, un animal o un cambio repentino en el clima. O puede que no llegaran en absoluto. El proceso era exigente tanto física como emocionalmente. Los participantes a veces luchaban contra el cansancio, la sed, el miedo y una intensa liberación emocional. Sin embargo, no estaban solos en espíritu. Se creía que los ancestros los vigilaban. Se consideraba que el mundo natural estaba vivo, escuchando y listo para hablar. A ojos occidentales, la idea de ayunar en la naturaleza mientras se espera una alucinación puede parecer extrema, pero en este contexto, el silencio no era vacío. Estaba lleno de significado. La tierra misma se convertía en la maestra. Un pájaro podía entregar un mensaje. Una nube podía traer una advertencia. La persona regresaba a su comunidad, donde la visión era interpretada con cuidado. Esta práctica nunca se trató de demostrar valentía. Se trataba de buscar la verdad. Y aún hoy, en algunas comunidades nativas, las búsquedas de visión continúan como una forma de reconectarse con el propósito, la identidad y el mundo espiritual.